El día de hoy vamos a hablar de reacciones químicas. Antes de ver los tipos de reacciones químicas, vamos a ver más o menos cómo se ven y saber nombrar cada una de sus partes. Esto es una reacción química. Tenemos óxido de sodio, agua, hidróxido de sodio, pero es importante que sepamos distinguir cómo se les llama a cada uno de los compuestos, es decir, qué nombre tienen estas cosas de aquí, qué nombre tienen estos de acá. Entonces, estos primeros de aquí, esos compuestos reciben el nombre de reactivos o reactantes. Son las cosas que yo junto para hacer una reacción, reactivos o reactantes. Esto de acá se le llama productos. Puede ser uno, pueden ser varios productos. Entonces, cuando yo tengo una reacción química, yo sé que los reactivos o los reactantes son los que en la ecuación se ponen del lado izquierdo y los productos del lado derecho. Ahora, tengo estas letras aquí, S, L y L. ¿Qué serán? Para darles una idea, también existe la G. S, L, G. Ok, a lo mejor algunos de ustedes ya saben. Son los estados de la materia, sólido, líquido y gas. Lo que quiere decir es que el óxido de sodio se está representando como sólido, el agua líquido, y que el producto, el hidróxido de sodio, es un líquido. Ok, ahora vamos a ver qué significan este tipo de cosas, como las flechas. Entonces, ¿qué significa la flecha hacia el lado derecho? Mucha gente le dice igual a, pero no estamos en matemáticas, esto es química, es una ecuación química que representa la reacción. Entonces, la flecha intermedia entre reactivos y productos no le vamos a decir igual que, vamos a decir produce, da lugar o se transforma. Así es que diríamos, los reactivos producen el producto o los reactivos dan lugar a este producto o se transforman en este producto. Ahora, muchas veces vamos a tener un reactivo, otro reactivo y producen varios productos y uno de ellos tiene una flechita para arriba. ¿Qué será? Por lo general es un H2 o un O2. Entonces, esa flechita para arriba significa que ese producto se desprende en forma de gas. Es decir, que cuando el producto tenga, por ejemplo, H2 y una flechita para arriba, significa que ese hidrógeno se desprende en forma de gas a la hora de hacerse la reacción. De igual forma, muchas veces en los productos tengo una flechita hacia abajo. Pues definitivamente es el contrario. Cuando yo tengo un tubo de ensayo y estoy manejando un producto, un compuesto y otro, perdón, dos reactivos, y estos se combinan, a veces forman aquí abajo una especie de sólidos o sedimentos. Entonces, eso es lo que se representa con la flechita hacia abajo. La flecha hacia abajo significa que se forma un sedimento o precipitado. Ahora, otra cosa importante. En esta flecha de producción, de que se produce o da lugar, muchas veces hay un triángulo. Esto estoy segura que ustedes saben qué significa. Cuando existe un triángulo, significa que se necesita calentamiento para que se haga esa reacción. Ok, ya que entendimos todo este tipo de cosas, ahora vamos a pasar a los tipos de reacciones. Hay 5 tipos de reacciones y lo que necesitamos saber es identificarlos. Entonces, vamos a ver más o menos cómo son. La primera reacción es la reacción de síntesis. Yo siempre les pregunto, ¿a qué les suena síntesis? La síntesis de un libro o la síntesis de un trabajo. Pues es un resumen, es como que hacer algo enorme y convertirlo en algo chiquito. Entonces, es como si yo tuviera esto. Estos son muchos reactivos. Entonces, al hacer una reacción de síntesis, si se fijan, esta es la flecha de la reacción, al hacer una reacción de síntesis sucede esto. Obsérvenlo muy bien. ¿Qué sucedió? Que de muchas cosas se hicieron una. Entonces, eso es exactamente lo que pasa en una reacción de síntesis. Yo tengo varios reactivos, en este caso puse 2, pero pueden ser varios, y lo que se produce es solamente un compuesto. Esto es una síntesis. ¿Cómo la voy a identificar? De varios reactivos se hace un solo compuesto. Entonces, ¿qué es una reacción de síntesis? Es un tipo de reacción en el que dos o más sustancias se transforman en una sola sustancia. Es decir, lo voy a reconocer
porque de 2 se hace una, o puede ser de 3 se hace una, o de 8 se hace una. Lo importante es que al final se hace una saliendo de varios reactivos. Entonces, siempre voy a tener A más B o más reactivos y al final un producto. Entonces, en una reacción real sería, por ejemplo, esto. Magnesio, que representa la A, lo voy a unir con oxígeno, que representa la B, y al final se produce solamente un compuesto, que es el óxido de magnesio. Esto es una reacción de síntesis. Ok, continuemos. Reacción de descomposición. ¿A qué les suena? Yo tengo algo aquí y se descompone. ¿Qué significa que se descompone? Que se parte en muchos pedacitos. Entonces, si lo vemos de esa forma, yo tengo, por ejemplo, esto. Si se fijan, están todos juntos. Es lo opuesto a la síntesis. ¿Qué va a suceder? Exactamente. Lo que pasa es que se descompone, se deshace, haz de cuenta. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar? Porque tengo un compuesto, solamente uno, y al pasar a transformarse, se separa en varios compuestos. La descomposición es lo contrario de la síntesis. Entonces, una reacción de descomposición es aquel tipo de reacción en el que una sustancia se transforma en dos o más sustancias. Es decir, de una voy a hacer 2, o de una voy a hacer 4, o 5, la cantidad que sea. Por ejemplo, aquí tengo la A, que es el reactivo, y al transformarse se transforma en varios productos. Una reacción real sería, por ejemplo, esta. Tengo el clorato de potasio y con calentamiento, que es el triángulo, obtengo cloruro de potasio y oxígeno. Se descompuso, se separó. Ahora, ¿qué habíamos dicho que significa esto? Significa que el oxígeno se desprende en forma de gas. Reacción de simple sustitución. En inglés se le llama single displacement. Single displacement. A mí me gusta explicar esto como si fuera una película. Haz de cuenta que ustedes tienen un personaje, que es un catión, los hombres van a ser los cationes, y una pareja, un catión y un anión. Catión, catión y anión. Entonces, en esta película, lo que va a suceder es que este catión va a venir a sustituir a este catión y se va a quedar con la chica. Y este se va a quedar solito. Entonces, si se fijan, vamos a ver lo que pasa en la película. Acuérdense que el catión verde es el que está solo. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que el catión rojo es el que se quedó solo. Entonces, yo les dije que en inglés se llama single displacement. Someone stays single. Entonces, acuérdense que cuando alguien se queda solo es de simple sustitución. Fíjense lo que pasa del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo yo tenía a este catión solo y a esta pareja de catión y anión. ¿Qué sucede? Que se cambia la pareja y uno quedó solo. Entonces, siempre que uno quede solo, va a ser simple sustitución. Ok. Es el tipo de reacción en la que un elemento se desplaza o sustituye a otro elemento en un compuesto. Uno termina siempre solo, con eso grábenselo. Entonces, si se fijan, aquí tenía yo este y esto es una pareja. ¿Qué sucede? Se cambia la pareja, este viene para acá y este se queda solo. Uno se queda solo. ¿Cómo lo voy a distinguir? Porque como uno se queda solo, va a ser simple sustitución, single displacement. Ahora, fíjense, aquí el zinc está solo y el hidrógeno está con el cloro. ¿Qué sucede? El zinc viene y le quita lugar al hidrógeno, se queda con el cloro y el hidrógeno se queda solito y en este caso se desprende en forma de gas. Simple sustitución, single displacement. Reacción de doble desplazamiento, double displacement. Ok, volvamos a mis películas. Tenemos dos parejas, catión, y anión. En esta película va a pasar algo diferente, nadie se queda solo, simplemente se intercambian las parejas, fíjense. ¿Qué sucedió? Que este catión ya no va a estar con este anión y se van a cambiar, ¿ok? Entonces, esto es lo que sucede.
Aquí yo tenía al A con el D y al B con el C, pero de este lado se cambiaron, el A se quedó con el C y el B se quedó con el D. Hubo un intercambio entre los cationes, por eso se le llama doble desplazamiento, double displacement, los dos se mueven. Entonces, una reacción de doble desplazamiento es aquella en la que se lleva a cabo un intercambio entre los cationes. Los dos son parte de un compuesto. Entonces aquí nadie se queda solo, es un intercambio. La A y la D y al final terminan la A y la C. La B y la C y al final terminan B y D. Si se fijan aquí, la plata está con el nitrato, pero de este lado la plata está con el cloro, porque el magnesio que estaba con el cloro, ahora el magnesio está con el nitrato. Hubo un intercambio de cationes, por eso se le llama doble desplazamiento, double displacement. Ok, muy sencillo va a ser la reacción de combustión. ¿Qué significa combustión? Exacto, que algo se quema. Ahora, para que algo se queme, ¿qué necesitamos? Necesitamos que sea orgánico. Ok, orgánico lo vimos mucho tiempo. Para que algo sea orgánico tiene que tener carbono. Y si se acuerdan, siempre eran carbonos e hidrógenos. Entonces, yo necesito un hidrocarburo, madera, carbón, etc. Entonces, yo necesito un hidrocarburo para poder hacer una combustión. ¿Y qué más se necesita? Si estuviéramos al vacío no se puede quemar algo. Necesito un comburente y ese comburente es el oxígeno. Yo siempre voy a necesitar oxígeno para que haya una reacción. Entonces, una reacción de combustión siempre tiene que tener carbono, hidrógeno y oxígeno, es decir, CHO. Siempre va a tener CHO. ¿Qué sale de una combustión? Pues sale dióxido de carbono y sale agua. Y ustedes van a decir, ¿cómo sale agua si no se apagaría? Pues el agua sale con una flechita hacia arriba. ¿Qué significaba eso? En forma de gas. Entonces, la reacción de combustión es aquella reacción en la que necesito un combustible, hidrocarburos, y un comburente, oxígeno, y siempre voy a tener dióxido de carbono y agua y obviamente calor. Entonces, ¿cómo me voy a acordar? Porque son los que tienen CHO, hidrocarburo y oxígeno. ¿Ok? Entonces, si se fijan, siempre va a tener carbono, hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Entonces, siempre que yo veo una reacción así, que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, va a tener dióxido de carbono y agua, y es una reacción en la que se está quemando algo y es una combustión. Y ahí están los 5 tipos de reacciones.